en las instituciones, ¿no? En los que lo fundamental sean los valores éticos, ¿no? El respeto a las normas. Esta responsabilidad social ya incorpora aspectos sumamente importantes, sobre todo relacionados a diferentes actores, ¿no? Y aquí no solo vamos a hablar del individuo que forma parte de la sociedad, por eso es que cuando yo les pregunto la interacción constante entre individuo y sociedad, nunca se va a alejar porque nosotros somos seres sociales y que aunque hagamos situaciones que estén catalogadas como negativas, sí o sí vamos a tener que interactuar constantemente, ¿no? Y miren, aquí se habla de la responsabilidad social desde una filosofía en relación a los valores éticos y morales. Y no nos olvidemos de que toda esta responsabilidad social tiene diferentes escenarios. Y un escenario está vinculado directamente a las personas que no necesariamente están involucradas, ¿no? Y bueno, aquí se menciona cuya principal incidencia se manifiesta en nuestros actos y de qué manera estos pueden afectar o dañar a otras personas, ¿no? En un determinado entorno social. Así que significa de que existen varias formas de evidenciar esta responsabilidad social. Miren, aquí ya les voy a mostrar, estos son los ejes esenciales, ¿no? Lo que les decía, uno es parte de nosotros, somos parte de la ciudadanía, ¿no? Conformamos la ciudadanía y significa de lo gubernamental, porque nosotros al tener una democracia representativa, somos responsables de emitir un voto, ¿no? Hablando de las elecciones, por ejemplo. Y lo mismo sucede con la ciudadanía, con el aspecto empresarial, ¿no? Las organizaciones privadas que actúan bajo bajo un marco normativo y que sí o sí en algún momento sus acciones van a repercutir tanto en lo gubernamental como en la ciudadanía, ¿no? Y miren la novedad de aquí, ¿no? La responsabilidad social universitaria es una variable de estudio, ¿no? Si ustedes ingresan al Google académico y ponen responsabilidad social universitaria, es un tema que se ha desarrollado, ¿no? Que se ha desarrollado a partir de indicadores, ¿no? Hasta qué punto la universidad como institución académica que promueve la formación, ¿no? De profesionales que tendrían que sí o sí vincular sus objetivos, sus metas, sus enseñanzas hacia la ciudadanía, ¿no? Por eso es que esto de las responsabilidades son de diferente dimensión. Y bueno, aquí también se habla de la responsabilidad del tercer sector, ¿no? Sobre todo cuando se habla de los sectores menos, los más olvidados, los que tienen más dificultades de acceder hacia entornos un tanto más privilegiados, podría decirse, ¿no? Y ahorita les voy a explicar en qué consiste cada responsabilidad, porque también hay una responsabilidad social de los medios de comunicación que se traduce a través de los códigos de ética, ¿no? Y en nuestro país tenemos códigos de ética en los medios de comunicación que no sea notable y que no necesariamente se expresen buenos resultados, ya es muy diferente, ¿no? Pero la iniciativa sí está dada, ¿no? Y bueno, la responsabilidad social medioambiental también es parte de nuestra responsabilidad como parte de la ciudadanía, ¿no? También del Estado, porque el Estado, ustedes saben muy bien que eh, el subsuelo, el agua que está en el subsuelo ya no nos corresponde a nosotros, ¿no? Ya corresponde al Estado. Igual, espacios que son específicamente del Estado, ya también tendrían que estar cuidados, ¿no? Espacios, reservas naturales, ¿no? Son los espacios protegidos por el Estado, ¿no? Así que son varias situaciones que se dan y que se puede evidenciar en las que las acciones de responsabilidad social se van a poner en práctica, ¿no? Pero en forma específica, esta responsabilidad social empresarial ya es corporativa, ¿no? Ustedes ven que un ejemplo claro de responsabilidad social empresarial podría estar evidenciada en las botellas de cerveza que ustedes de repente han visto en los carros, ¿no? Que distribuyen y están en las mismas botellas donde dice, ¿no? Tomar bebidas alcohólicas es dañino.
Y lo mismo sucede ahora con los productos que tienen sus octógonos, ¿no? Sus, sus sellos, ¿no? Los sellos donde dice alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasas saturadas, ¿no? En nuestro país estos últimos años han sido cruciales para implementar esa normativa y que se le obligaba prácticamente a partir de un marco normativo legal a las empresas privadas que brindaban un producto con una falta de información. Nosotros a nivel de Latinoamérica éramos los únicos países que no teníamos los famosos octógonos. Mientras más octógonos tiene un producto, hace suponer que no es tan beneficioso para la salud. Así que eso es un ejemplo para que ustedes reconozcan, porque la responsabilidad social corporativa, empresarial es grande, ¿no? Y esta gubernamental inclusive si es más genérico, ya que todo lo que a veces sucede en un espacio determinado, ¿no? Un territorio, un país, va a depender mucho hasta qué punto el Estado es responsable, ¿no? De la contaminación, por ejemplo. Cuando vemos de que hay contaminación en Torococha, aquí en Espinar, en el lago Titicaca, decimos que el alcalde no ha hecho nada, ¿no? Pero sin embargo, como ciudadanía, ¿hasta qué punto también hemos contribuido a que esa situación no esté saliéndose, ¿no? De nuestras manos? ¿Y cuál es la responsabilidad del espacio académico, que es la universidad? Así que siempre vamos a tener que vincularnos a diferentes aspectos, porque lo gubernamental no siempre va a contribuir a que se generen oportunidades para todos, ¿no? Por eso es que en nuestro país es importante las inversiones, pero que también haya un control a partir del Estado, ¿no? No está bien, ustedes saben muy bien que en noticias han pasado casos lamentables, ¿no? Y me refiero al tema de Cerro de Pasco, ¿no? Es un lugar donde se ha explotado, no se han garantizado las condiciones necesarias como para que no se afecte al medio ambiente, ni tampoco sean afectados las personas que viven alrededor en relación a su salud, ¿no? Pero díganme, jóvenes, ¿ustedes qué conocen de las externalidades? ¿Qué entienden por externalidades? A ver, ahí tenemos el chat para ustedes. ¿Qué es una externalidad? O externo, porque eso no es. A nivel de economía, ¿qué cosas ustedes han podido identificar de externalidad? Son los efectos que causa el... ¿Ya? ¿Solo son efectos? Mm, sí, doctora. Son efectos que podría causar una actividad económica positiva o negativa, ¿no? Siempre el clásico, creo que la negativa es una contaminación y la clásica del positivo es que podría generar, digamos, comercio, ¿no? Por ejemplo, una universidad, ¿no? Que crearía varios puestos de, o unos kioscos, por ejemplo. Ya, muy bien, gracias. Es cierto, las externalidades como término económico va a tener que estar valorada, tanto por el lado positivo como negativo, ¿no? Y como dijo su compañero, es cierto, no toda externalidad es positiva, ni toda externalidad es negativa. O sea, no podemos pensar que cuando se habla de externalidades es el hecho de que afecte, ¿no? En forma negativa directamente, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace una carretera, se está generando una externalidad, ¿no? Pero con dos lados bien notorios y podría ser el lado también comercial, como menciona su compañero, es cierto, cuando se produce empleo, trabajo, de alguna forma contribuye, ¿no? Pero esa carretera va a generar ruido, va a generar la alteración de un lugar determinado. Si nos ponemos a pensar, la carretera transoceánica tiene mucho proyectado, se ha hecho a partir de todo un estudio de impacto ambiental inclusive, ¿no? Y donde los que han sido actores ha sido, por un lado, la empresa privada, ¿no? Y que tendría que haber garantizado el hecho de que no se generen daños al medio ambiente, porque una carretera, más allá de traer progreso, también genera
contaminación, el ruido, ¿no? Y si alrededor de esa carretera van a ocurrir situaciones que son difíciles de controlar, igual, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta eso. Y esa responsabilidad social que ahora la estamos tratando de entender va a ir de la mano con las externalidades, porque hay que reconocer que nosotros cuando hablamos de responsabilidad social como una dimensión o una categoría de análisis, nos vamos a dar cuenta de que no solo es hablar de una persona, es hablar de lo que se entiende, de lo que es la ética, la moral, pero ya no solo del individuo, sino con la sociedad, porque nosotros estamos ahí constantemente interactuando entre grupos, ¿no? Y por eso es que esta responsabilidad social va a estar contenida en diferentes escenarios, sobre todo, ¿no? Y me refiero a, por ejemplo, cuando ustedes van a un lugar muy limpio, muy ordenado, ¿no? Se dan cuenta de que eso es producto de quienes conviven en el entorno, ¿no? Y que todos se sienten responsables de que se mantenga esa situación, ¿no? Y me refiero a la limpieza, al orden, ¿no? Y cuando vamos a otro lugar donde existe desorden, caos o inclusive delincuencia y todos quieren sentir y pensar de que otra persona es la que debe de hacerse responsable, ¿no? Cuando estamos en Juliaca, estamos en Puno, por ejemplo, y sucede algo que es casi cotidiano, ¿no? Y me refiero al hecho de botar basura, eso es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Por el simple hecho de que nosotros vivamos en un lugar significa de que ya tenemos todo, todas las obligaciones dadas, ¿no? Y me refiero al tema de los arbitrios, a los impuestos que se deben de pagar, porque hay personas que reclaman del por qué no recogen su, sus residuos sólidos ahí que están amontonados, ¿no? Y la municipalidad no quiere recoger, ¿no? Porque todo eso implica un presupuesto, el recojo de la basura, el hecho de que se haga un tratamiento, son responsabilidades compartidas de diferentes actores, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que estos ejes de, esto es la responsabilidad individual que se relaciona con la sociedad, ¿no? Pero lo que nos hemos dado cuenta es que mucho de esta responsabilidad social ha tenido que sufrir cambios, ya que cuando nosotros hemos llegado a etapas en las que se ha podido identificar cambios bastante notables, producto de la globalización y las revoluciones industriales que se han ido dando, nos damos cuenta de que nuestro mundo actual ha ido evolucionando de una forma en la que inclusive nos ha modificado, ¿no? Nuestra identidad. Por eso es el tema de la responsabilidad social se ha ido poniendo como un condicionante del accionar no solo de las empresas privadas, sino también de las empresas estatales, ¿no? Y eso es lo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Y aquí se menciona como un primer punto, la globalización es conocido ya como un fenómeno, ¿no? Como un proceso que se ha ido dando y que hasta de condiciones para el consumo y para la convivencia, ¿no? Y ahí yo recuerdo mucho el tema del cómo quién se hace responsable de que nuestra cultura se pierda, ¿no? Se pierda, se olvide, no se transmita, ¿no? Y que la globalización nos imponga una nueva forma, ¿no? De sociabilizar, de identificarnos inclusive, ¿no? Ahí nos damos cuenta de que hay muchos factores que son difíciles de contener y que por más responsabilidad que tenga el Estado, no nos va a generar pues una barrera para no cambiar en relación a la identidad. Un lado muy subjetivo, sobre todo difícil de cuantificar o inclusive podría ser muy complejo de sobrellevar, ¿no? Y me refiero a la cultura de un país. Pero bueno, ¿qué es lo que este fenómeno nos ha puesto en un escenario? Ha sido estimulado por el libre camino comercial y el hecho de que se han ido reduciendo los costos, ¿no? El abaratamiento de las comunicaciones y transporte. Eso ha influido mucho
en nuestro comportamiento, ¿no? Se ha generado graves desequilibrios existentes en diferentes aspectos, ¿no? Tenemos bastante productos, tenemos una gama bastante amplia de productos que podemos adquirir de acuerdo a la posibilidad de cada uno, ¿no? Sin embargo, nos ha generado cambios en nuestros hábitos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de nuestro país, el consumo de plástico, ¿no? El uso para algunos productos, ¿no? El plástico, el tecnopor se hizo bastante común, ¿no? Pero nos damos cuenta que a dónde van a ser desechados esos productos, ¿no? Y que queremos que el Estado se encargue cuando hay toda una cadena, ¿no? Así como les menciono, a grandes rasgos, cuando más consumimos, más efectos nocivos tenemos en el entorno en el que vivimos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen aparatos que no se pueden botar así al basural, ¿no? No se puede desechar fácilmente porque tienen dentro de su composición inclusive bastante tóxicos, ¿no? Y me refiero a las baterías, al celular, a los celulares, ¿no? Eso también es parte, por eso es que hay muchas empresas privadas que se dedican a la recolección de esos artefactos, ¿no? Y dentro de sus accionarios estar libres de contaminantes. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Pero aquí hay cifras ya bastante notables, sobre todo cuando hablamos del tema de las empresas multinacionales, ¿no? Y el hecho de que cómo la distribución de la riqueza nos afecta. Aunque no lo creamos, mientras más pobres somos, nuestras condiciones ambientales, sociales, se vuelven más críticas. Ahí nos damos cuenta que mientras más pobres estamos, inclusive el hecho de que se haya aperturado hace años la posibilidad de que ingresen carros ya de segundo uso, ¿no? A nuestro país, ha tenido una repercusión al medio ambiente, ¿no? Pero el Estado ha dado esa posibilidad, tenía su lado beneficioso porque ustedes se han dado cuenta de que en un periodo de tiempo muchas personas tenían ya sus carritos, ¿no? Sus carritos o inclusive podían utilizarlo como un medio para sobrevivir. Pero sin embargo, cuando vemos los niveles de contaminación, porque en otros países desarrollados, el uso de un automóvil tiene un periodo de tiempo de su vida útil bastante corto, ¿no? En cambio, nosotros acá tenemos una cucarachita, por ejemplo, más de 30, 40 años sigue caminándose. Y eso también tendría que haberse tomado en cuenta cuando se habla de la responsabilidad social medioambiental, ¿no? Porque al primer punto va de la mano con la cultura. Por otro punto, se habla de los ingresos, de la distribución de la riqueza, que uno inclusive cuando se pone a pensar de la pobreza económica en nuestro país y en el mundo, a veces siente que puede buscar un responsable, ¿no? Un responsable de cuál es este origen, ¿no? Y cómo podría sobrellevar esta situación un país como el nuestro, ¿no? Me refiero al empleo, a la informalidad, porque eso va de la mano. Según un estudio realizado por la Universidad de las Naciones Unidas, mientras que el 2% de las personas más ricas tienen más de la mitad de la riqueza mundial, la población más pobre del mundo es dueña de apenas 1%. ¿No? Y ahí me refiero a grandes corporaciones como IBM, Nestlé, Coca-Cola, Apple, ¿no? Son varias empresas multinacionales que dentro de sus acciones corporativas tendrían que garantizar la responsabilidad social empresarial, ¿no? Por eso es que a partir de muchos espacios se generan iniciativas, ¿no? Que aporten en el lugar donde operan sobre todo. Y ahí tendríamos que reconocer si está dando resultados o no, porque en algunos países como el nuestro, la legislación hace de que no se consiga el objetivo, ¿no? Tenemos un recurso, lo explotan el recurso, pero el lugar donde se explota ni siquiera tiene gas, ni siquiera tiene carreteras, ni saneamiento, nada. Ahí hay una contradicción bastante fuerte, ¿no?
Y miren aquí, jóvenes, dice, el poder económico real está en manos de las grandes empresas que con sus políticas, además de gobernar de las naciones. Y a eso me refería, ¿no? Existe hegemonía a nivel corporativo de empresas multinacionales. Sin embargo, muchas de ellas son las que no cumplen con los requisitos, ¿no? Cuando se hacían las cumbres a nivel eh, de medio ambiente, por ejemplo, ¿no? La cumbre del Río, muchas empresas, las más contaminadoras, eran las que menos se sentían vinculadas a firmar acuerdos, y países como el nuestro, bastantes humildes, querían ser bien cumplidores, ¿no? Ahí hay una contradicción tremenda, y eso es lo que a veces hace suponer del por qué existen estos abismos, ¿no? En los que no necesariamente se evidencia que se haga eh, un reconocimiento importante o se priorice la responsabilidad social, ¿no? Y bueno, aquí está lo que dice, si el poder está en las empresas, deben estar también que inicien acciones serias para resolver los problemas de desigualdad social y que pongan en práctica medidas para conseguir la salvación medioambiental, ¿no? En corresponsabilidad de los estados nacionales. Y eso es lo que se pretendería y se busca, ¿no? Si nosotros recordamos desde el momento en que se habla del desarrollo sostenible, nos damos cuenta de que poco o nada se está haciendo. Las empresas que más contaminan son las que menos acciones probablemente se hacen, ¿no? Son evidentes. Miren acá, se habla del siglo 18, 19, 20, a partir de la iniciativa que se hace, ¿no? La filantropía, el apego al individuo, el reconocimiento del individuo como individuo con sentimientos que se debe de garantizar sobre todo su bienestar, ¿no? Ahí se menciona la filantropía, ¿no? Las empresas apoyan con dinero, con recursos a instituciones religiosas o laicas, ¿no? Ahí empieza. Si ustedes ven que hasta ahora en la actualidad muchas bueno, en parte del Estado se le asigna un presupuesto a a la Iglesia Católica, ¿no? La religión de un país. Significa de que existe todo un marco que permite de que tanto la religión como las empresas privadas no se desliguen, ¿no? Porque ya desde los años 50 a los años 70 se van generando espacios en los que se van a dar las primeras iniciativas de responsabilidad social. Y me refiero a las fundaciones. Ustedes conocen que hay una fundación telefónica en nuestro país bastante conocida, ¿no? También está el Grupo Romero, que proporcionan cursos, ¿no? Proporcionan de alguna forma dentro de sus actividades, porque si por ellos fuera, probablemente no se hace nada, ¿no? Sin embargo, sí se está notando el hecho de que en algunos países como el nuestro existen, ¿no? Las ONGs tenían financiamiento externo y que dentro de su labor era apoyar a los más necesitados. Ahí está, de lo social. De ahí ya se ha pasado a lo que es la inversión social con las empresas más, a lo que las actividades tendrían que haber tomado en consideración en esos momentos, estaba vinculado a lo social, a lo ambiental y a los recursos humanos, ¿no? Y ahí se habla de las teorías del desarrollo sostenible. Como les decía, en 1973 se habla recién del tema del desarrollo sostenible, es decir, enfocándonos sobre todo en las futuras generaciones. Y miren aquí que poco o nada se ha avanzado. Nosotros estamos a pasos lentos de tratar de generar desarrollo sostenible en muchos espacios. Como les mencioné al inicio, estamos con bastantes problemas en relación a nuestras cuencas y a nuestros lagos, ¿no? Me refiero al lago Titicaca y a los ríos que están cerca de las ciudades como Juliaca, ¿no?
Solo estamos pensando en que se mitigue en algo esa contaminación, pero no nos ponemos a pensar que de acá a 50 años cómo va a estar ese recurso, ¿no? Y bueno, finalmente en los años 80 a los años 90, esta responsabilidad social empresarial corporativa ya ha ido especializándose en forma específica, sobre todo a elaborar una especie de indicadores, ¿no? Ahí se habla de la agenda global, se habla inclusive de esta responsabilidad empresarial, tiene una iniciativa a partir de las políticas ya establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Ahora en la actualidad, en este siglo, ¿no? Y aquí se habla la concepción de responsabilidad social paralela con la visión de negocios, ¿no? Vas a invertir, vas a explotar un recurso, pero tienes que tener la posibilidad de mitigar esos efectos positivos o negativos de alguna forma que contribuyan a la población en la que está, ¿no? La que está desarrollándose, ¿no? Por eso es que estos ejes resultan siendo necesarios, ya que cada uno de estos actores que intervienen en estas responsabilidades construidas, porque ya recordemos que esa responsabilidad implica eh, una responsabilidad, implica también el tema de la ética, ¿no? Y los compromisos sociales que nosotros debemos tener. Y miren aquí, donde el yo se vuelve en nosotros, significa de que ya estamos dando inicio a la responsabilidad social. Ya no es pensar solo en uno, pensar en que todos tenemos que gozar de la misma posibilidad de disfrutar un medio ambiente saludable, ¿no? De acá, ¿a cuántos años creen que ya no vamos a ver ni un pejerrey, ni un garachi ahí en el lago? Ahí nos damos cuenta de que nuestros recursos están siendo depredados y que las futuras generaciones, Roberto estima 10 años, ¿no? Su futura generación de ustedes, prácticamente sus hijos, probablemente ya no conozcan ni ISPI ni nada de eso. Y lo mismo sucede en el mar. Por más que hayan esfuerzos, pero el Estado solo controla hasta ciertas millas, ¿no? Después ya no, y vieran la cantidad de flotas de empresas chinas que están en alta mar extrayendo recursos marítimos sin contemplar el cuidado de las especies, ¿no? Y lo mismo sucede en la cultura, en la economía. Muchas veces nos damos con la sorpresa que va a ser muy complejo, ¿no? Sobrellevar esta situación, ¿no? Y bueno, es cierto lo que menciona su compañero a través del chat. El desarrollo general va a ser tópico, ya que nosotros tenemos comportamientos muy distintos, intereses muy distintos. Como sociedad no vemos siempre una visión compartida del futuro, ¿no? Vemos los intereses de ahora y cuánto beneficio yo podría tener, ¿no? Y eso es bastante lamentable porque en algún momento vamos a colapsar como planeta, ¿no? A nivel de contaminación. Y bueno, eso es lo que debemos de considerar en algún momento. Ahí está Roberto indicándonos que estamos al borde del colapso y el precipicio es cierto, ¿no? Por eso es que si se han dado cuenta, grandes corporaciones están haciendo todos los esfuerzos por buscar las condiciones de irnos a otro planeta. Y hasta ahí vamos a ir a contaminar, porque nosotros somos sumamente eh, no pensamos en nuestra sostenibilidad, creo, inclusive de nuestra especie. Si ustedes se van a Ite, Ite es una zona específica entre Tacna e Hilo, ¿no? Hay una empresa privada que dentro de su accionar nada adecuado vierte relaves minero, ¿no? Y lo mismo, no podemos comparar lo que es ya formal con lo que no es formal y artesanal como lo que es la Rinconada. En la Rinconada, por ejemplo, hacen una actividad que trata de sobrellevar algunas normativas a nivel regional, pero sin embargo es tierra de nadie. No sé si ustedes se han dado cuenta y nadie asume la responsabilidad de que haya muerto una persona en condiciones inhumanas, haya delincuencia, haya inseguridad, no se generen espacios. A eso prácticamente vamos a llegar, ¿no? A una insostenibilidad. Y eso a veces busca, ¿no? El individuo por querer ganar algo de dinero,
estar con un poco de bienestar, ¿no? Muchos de ustedes inclusive de repente se han ido a trabajar a esa zona, pero solo lo ven como un tiempo, ¿no? Para recabar dinero y salirme, porque es insostenible la vida ahí. Es bastante lamentable lo que tienen que pasar para sobrellevar situaciones de sobrevivencia. Sin embargo, ahí nadie se hace responsable porque ni siquiera hay la presencia del Estado, ¿no? Y como dice Ángel, Rick Ángel, somos algo así como un virus, ¿cierto? Donde estamos, tratamos siempre de depredar, ¿no? Eso es el capitalismo que ahora siendo parte del neoliberalismo estamos sembrando solo para cosechar cosas que nos van a afectar, ¿no? Por eso es que hasta no nos sorprendería pensar de que existe una responsabilidad de un ente en particular de que exista este virus, ¿no? Que nos está afectando a todo el mundo. Ajá, no somos sapienses, sí es cierto, parecemos, actuamos por instinto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que a veces uno se da cuenta. Inclusive, a veces nos damos cuenta de que usar tanto celular ha dañado a otra especie, ¿no? Me refiero a las abejas. Y sabiendo de que todo ese ecosistema, así con lo maravilloso que es la naturaleza, ha podido generar al menos alternativas de sobrellevar esta situación, ¿no? Así que eso también es sumamente sorprendente. Y nos manda Roberto Carlos Lisa. ¿Cuántos minutos me faltan? Yo feliz hablando. Muy bien, jóvenes. Esto todavía va a quedar porque ahí nos damos cuenta de que esta responsabilidad social empresarial ya tiene un lado un tanto más específico. Y miren, ahí estamos considerando la visión de negocios, ¿no? Las grandes empresas tienen que ya contemplar aspectos de valor ético, ¿no? Sobre todo en el entorno en el que se van a desarrollar. Me refiero a la comunidad y al medio ambiente, ¿no? Para la siguiente clase está en el otro lado. Tengo un bolsito que me dieron de Swiss Agua y ese bolsito está hecho con botellas descartables, ¿no? Y dentro de su responsabilidad social y para no mitigar algunos efectos en el medio ambiente, proporcionan ese tipo de materiales, ¿no? Hacen su, en este caso, su iniciativa de responsabilidad social medioambiental, ¿no? Es un bolsito que parece lana, pero no es de botella descartable, ¿no? Y Suiza Agua, por ejemplo, es una empresa que ha trabajado con saneamiento, no sé con especificación en qué lugar del país, pero ha tenido que desarrollar su huella hídrica, ¿no? Su huella hídrica es el hecho de que con cuánto de agua hago que produzca un producto, una empresa, ¿no? Es un recurso que no necesariamente es renovable, ¿no? Y eso significa de que en algún momento vamos a tener que sufrir de eso. Y bueno, así es lo que tenemos que tener en cuenta. He escrito varias cosas ahí, su compañero Roberto, que unos segunditos porque ya va a ser las 3 de la tarde. Esto es para ver, estos indicadores ETOR les voy a mostrar porque cuando trabajemos el tema de la transparencia, ahí les voy a mostrar, ¿no? Cómo muchas de estas empresas privadas tienen que garantizar estos 96 indicadores al parecer, ¿no? Se han incrementado algunos más, pero son los indicadores que nos ayudan a saber hasta qué punto una empresa privada, una corporación, para el cumplimiento de sus metas, tiene que cumplir con el entorno, ¿no? Y no solo del medio ambiente, también con la población, la educación, la conciencia, ¿no? Y finalmente estos stakeholders, ¿no? Nada a nivel de proveedores, consumidores, trabajadores, accionistas, sociedad, Estado, pero son los grupos de interés que nos ayuda a entender sobre todo el tema de cuán importante es actuar de una forma responsable, ¿no? Y bueno, lo que siempre hemos querido y necesitamos generar es el valor agregado que se le puede dar a una iniciativa, sobre todo gubernamental, ¿no? Sin que se vea por delante el tema del lucro, ¿no? Y bueno, aquí está la filantropía.
vanguardista, ¿no? Y aquí son algunos antecedentes a nivel de Latinoamérica, ¿no? El deterioro, como les mencioné, la deforestación, los humedales, por eso es que tenemos reservas en nuestro país, ¿no? El Ministerio del Medio Ambiente conoce muy bien las áreas protegidas por el Estado, ¿no? Que son difíciles de sobrellevar en este tiempo, ¿no? Ustedes se han dado cuenta de que cuando se ve un oso de andino en Cusco, la gente ya pues quiere atraparlo, quiere matarlo, ¿no? Sin embargo, él está en su derecho de estar en su espacio, ¿no? Y lo mismo sucede cuando viene un puma, por ejemplo, acá de Ilave, por la zona de que ellos también son parte del ecosistema. A veces somos tan crueles con las especies que cuando ya no están, recién queremos hasta clonarlos, ¿no? Eso no es, pues, estamos en una situación compleja. Estos son datos, son cifras, ¿no? Hasta qué punto se han invertido en armas, ¿no? Y hay que darnos cuenta, así como se invierte en varias situaciones beneficiosas, también hay empresas que se dedican a la elaboración de armas, ¿no? Armas de fuego, ¿no? Y vienen hasta nuestro país esas armas compradas con dinero ilícito, inclusive en el narcotráfico, ¿no? Pero en sí son varios factores los que intervienen.